Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Abriendo Círculos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde nos vean. Gracias por seguirnos, gracias por vernos, gracias por dejarnos sus mensajes y bueno, y gracias por acompañarnos en un nuevo círculo que vamos a abrir el día de hoy. Y pues, ¿qué les platico, queridos amigos? Por lo general, ustedes saben que siempre sabemos de qué tema vamos a hablar, pero hoy no sé de qué vamos a hablar. Pero de que la vamos a pasar bien, la vamos a pasar muy bien, de eso no tengan la menor duda, eso lo sé. Y está mejor que no sepa de qué vamos a hablar, de qué tema vamos a hablar, porque creo que ustedes y yo juntos vamos a descubrir el tema, ya aquí con nuestra invitada. Y pues vámonos de aquí, desde México, vamos hasta Chile, a Santiago de Chile, vamos a saludar allá a Rocío Aguirre Montesino. ¿Cómo estamos, Rocío? ¿Qué dices? Hola, acá estamos con muchas dificultades técnicas tuvimos para hacer esto, pero Bueno, pero bueno, por con algo es. muchas, sí, claro, con muchas dificultades, pero aquí ya llegamos y pues eso es lo importante, querida Rocío. Sí. Pues bueno, Rocío, pues vamos a empezar a explorar un poquito aquí a Rocío. Y bueno, por el nombre, pues yo creo que ya se dieron cuenta, y los que nos vienen siguiendo, los que estén viéndonos por primera vez, pues no lo saben. Pero ella es, como ya mencioné, Rocío Aguirre Montesino. Ya estuvo aquí su hermana, ya estuvo aquí su mamá. Y me pareció interesante invitarla porque ahorita lo vamos a platicar, para no descubrir el pastel, como dicen. Bueno, mejor vamos a empezar como lo hacemos habitualmente, cuando están por primera vez aquí con nosotros. Pues vamos a empezar por conocer un poco sobre Rocío. ¿Qué hace Rocío? ¿Cómo ha sido Rocío parte de su trayectoria? Desde luego que lo que nos quiera compartir. Y bueno, Rocío, pues a mí me gustaría preguntarte primero, pues cómo era Rocío de niña. Esa parte, este recorrido que hacemos siempre, Rocío, nos deja a veces mucha información en cuanto a, primero, la persona. Y segundo, cómo de repente hay ocasiones en que va coincidiendo la ruta de esa vida a donde estamos actualmente. Y a veces no es así, a veces vamos por un lado y de repente la vida nos va jalando para otro. Entonces no sé cuál sea tu caso y eso es lo que queremos ahorita conocer un poquito. Así que en tu caso, Rocío, pues tú cómo eras de niña, vamos a empezar por ahí, ¿cómo eras? ¿Eres una persona extrovertida? ¿Eres una persona introvertida? ¿Qué era ahora sí, cuáles serían digamos ahí por ahí de los 7, 6 años, como cuáles eran tus fortalezas? ¿Qué era lo que te gustaba? ¿Qué nos podrías platicar de esa etapa, Rocío? Eh, bueno, cuando tenía esa edad, yo era muy introvertida. Tenía un mundo interno muy grande, no tenía muchos amigos. Me consideraba un poco extraña. Bueno, todavía me considero extraña, pero no lo veo como algo positivo. Y no encajaba en ninguna parte, entonces me sentía como un pez fuera del agua, por así decirlo, cuando tenía esa edad. Más encima, si tú conociste a mi hermana y a mi mamá, sabes cómo son ellas. Bueno, yo no soy como ellas. Me refiero que, no sé, por ejemplo, yo soy una persona que tiene mucho empuje, mucha fuerza. Además, físicamente yo soy mucho más grande, eh, tengo como esta voz fuerte. Bueno, esta voz la tengo desde siempre. eh, entonces, como que no me sentía ni que pertenecía ni a mi familia, ni a mi colegio, ni a ninguna parte. Entonces estaba como en un mundo interno, introvertida. Después, más adelante, ya como a los 9 años, 10 años, salió esta personalidad que tengo ahora, que un poco como de sobreviviendo a las situaciones, digamos, de bullying y cosas así que viví cuando era chica. Oye, Rocío, bueno, de aquí me llama la atención muchas cosas, porque precisamente Pía nos decía algo muy similar a la tuya, que ella también como que no se sentía fuera de lugar, como que no estaba en este mundo, ¿no? Entonces me llama la atención esa parte porque sí sé un poco
de que sí son distintas, ¿sí? Como tú decías, yo no me parezco a ellas. Entonces, me llama la atención porque a fin de cuentas el sentimiento era muy similar, ¿sí? En esa etapa. Pero bueno, vámonos un poquito como cuando tenías ya los 17, los 18 años. Por ejemplo, de niña a esa edad de 17, 18 años, supongo que empezaste a descubrir cosas que te gustaban, como que eran las cosas que más te llamaban la atención. Bueno, a mí siempre fui un ratón de biblioteca, digo, de librería, iba a decir Ujú. biblioteca, dije las dos palabras. Eh, y siempre me gustó la literatura, siento que me salvó un poco de mi estado en ese tiempo. Bueno, en la adolescencia me vino como una depresión, cosas así como bien de salud mental, ansiedad y cosas. Entonces, como que la forma de quitarme esa ansiedad era a través de la literatura, de escribir. Escribía cuentos, escribía poesía, más que nada poesía. Entonces, en esa época, 16, 17 años, participé en una antología poética y la publicaron. eh, y me sentía muy orgullosa de estos poemas que estaba escribiendo y me gustaba mucho, como te decía, todo lo que tiene que ver con arte, en verdad, pero la literatura era mi fuerte. Entonces, o sea, tu misma situación, por lo que tú platicas, como que te hizo desarrollar esa parte. Pero ¿qué tipo de lectura hacías? Porque tú decías que eras prácticamente como decía, un ratón de biblioteca, pero qué era lo que la literatura que más, a la que más le apostabas? O sea, lo que más me gustaba es la poesía, hasta el día de hoy es lo que más me gusta, pero Sí, en esa época, bueno, pero dentro de la poesía, pues hay de repente poesía más poética, una más romántica, a eso me refiero, ah, como que qué ya. tendencia de poesía era. Bueno, cuando era pequeña, la poesía que más me gustaba era la poesía como rupturista. Eso quiere decir como poesía que no, que salía de los moldes. O sea, no sé, Gustavo Adolfo Bécquer es un poeta que hace unas rimas muy melodiosas, muy románticas, muy así. Eso no, todo lo contrario. Me gustaba a mí. Entonces, por ejemplo, me gustaba Nicanor Parra, que es la antipoesía, que él crea un tipo de poesía que se llama antipoesía, que es literalmente eso, o sea, no es una poesía que no rima, que no es romántica, que habla de cosas crudas. Y también me gustaba el juego que hacía Vicente Huidobro, que también es un poeta chileno, que deconstruye la poesía. Entonces, él va eh, eh, sacando las palabras, las letras, y va jugando con las letras y hace como canciones poéticas. Y eso a mí me fascinaba, como el tema de romper, de salir de la caja de la poesía tradicional. O sea, lo que más me gustaba son todos los ismos que había en el principio del siglo XX, el surrealismo, el cubismo, todo eso, esas son corrientes que rompieron el molde, y eso es lo que a mí me gusta, siempre me ha gustado eso. Pero fíjate qué interesante, porque ahorita cuando me comentaste poesía, pues yo conozco un poquito, por eso te hice la pregunta, pero me quedé corto porque ahorita todo lo que me dijiste, no hombre, como que me abrió así un panorama de que pues la poesía no es nada más cursi y no cursi, sino que hay como que una variedad más amplia y me llamó la atención esa parte que dices de la antipoesía. Sí. Eso me llama mucho la atención. Pero bueno, después, vamos a decir, ¿tú estudiaste una carrera o te empezaste a involucrar en el trabajo? ¿Qué hiciste? Mira, yo estudié literatura, letras. eh, Mira, fue una cosa bien circunstancial, por así decirlo, porque yo iba a estudiar diseño gráfico, porque mi papá me había pedido que siguiéramos la empresa que tenía mi papá. Y para eso yo tenía que estudiar diseño gráfico, mi hermana publicidad, para continuar este legado, digamos. Yo tenía una relación muy especial con el hermano de mi mamá, mi tío Alejandro, que no sé si ella habló de él. Y él me invitó, digamos, me dijo, por favor, tú no estudies diseño gráfico, estudia por favor literatura. Entonces yo el mismo día acá en Chile se hace una prueba de admisión de universidades, que todos tenemos que hacerla para entrar a una universidad cualquiera. eh,
Y yo ese mismo día que hice esa prueba, como de admisión, decidí estudiar literatura, a pesar de que me había preparado toda mi vida para diseño gráfico. Y estudié literatura justamente porque quería cumplir un sueño que mi tío de alguna forma me compartió y me hizo que yo lo tomara como propio, que era estudiar literatura y tratar de, después de la literatura, sacar la pedagogía y poder ser profesora de lenguaje y a través de la literatura y de la poesía sobre todo, rescatar a niños que están en situación de vulnerabilidad. Ese era mi objetivo principal de hacer en la vida, pero tú sabes cómo es la vida, que uno hace planes súper entretenidos, súper choris, como decimos nosotros aquí en Chile, y la vida llega a la realidad y todo cambia de repente. Y así me pasó. Pero a ver, aquí viene una parte interesante. Primero, me llama la atención que tu papá obviamente pensaba, pues con mis dos hijas voy a hacer una empresa familiar. Ya nos platicó Pía y tu mami que tu papá pues se dedicaba precisamente a la parte gráfica, ¿no? Que inclusive le tocó poner el avión y el camión de la selección de Chile en el Mundial en Francia, que él fue el encargado de hacer todo ese trabajo. Entonces, me llama la atención que llega tu tío, no sé cuántas veces te lo dijo, si fueron varias y como para cambiarte el cassette de decir no es por ahí. O fue una sola vez y dijiste, como no, a lo mejor como no estabas tan convencida de lo de tu papá, dijiste, no, pues yo por aquí me voy. Así me lo haya dicho una vez. No sé cómo estuvo ahí el proceso de ese cambio, Rocío. Mira, lo que pasa es que como mi tío vio el libro, o sea, que me leyó, vio que yo tenía como aptitudes para la literatura, y por otro lado vio esta como vocación de servicio que tengo, que siempre he tenido, y que él la vio antes que yo la supiera. Entonces, bueno, él era político de izquierda, tenía una conciencia social muy grande, y esa conciencia social me la traspasó a mí. Esta era una conversaciones que teníamos siempre de los niños vulnerables. Por ejemplo, en el sur de Chile hay muchos niños que son hijos de personas que son temporeras. No sé si existe ese trabajo allá, que son las personas que trabajan por temporada sacando frutos de los campos. Y esos niños quedan solos por 6 meses, por ejemplo, los hijos de estos temporeros, y en esos 6 meses se meten en drogas, y vuelven como al círculo de la pobreza y de la marginalidad. Entonces, yo quería de alguna forma, a través del arte, de la literatura, y es una cosa que mi tío me transmitió, como te digo, él tenía un proyecto de hacer en el sur un campo para niños que eran hijos de estas personas que trabajan por temporada, y a través de la literatura, de alguna forma, conquistarlos, eso en vez de la droga, la delincuencia, ¿me entiendes? Era como una forma de rescatar. Y esa misión de rescatar, que es una cosa que además yo creo que tú la conoces, a la Gabriela Mistral, ella es como como mi modelo a seguir, por así decirlo. La Gabriela Mistral fue una poeta chilena que ganó el premio Nobel, ¿verdad? Vivió mucho tiempo en México, tenía una relación con México muy buena, y ella hizo esa labor de rescatar a niños en situación vulnerable. Ella fue profesora de colegios rurales, que son estos que están en el campo interior, en el Chile profundo que le dicen. Ujú. Y yo Pero, quería hacer un poco eso, era como una utopía. pero entonces ya no fue tan abrupta esa decisión, porque me dices que tu tío ya veía en ti ese gusto por las letras. Pues supongo que él veía que ya leías, te interesaba la lectura, ese tipo de cosas, entonces no fue como que una propuesta nada más porque me gusta a mí y tú explóralo, ¿no? Sino por lo que tú me comentas, ya traías paralelamente, porque dices que te ibas preparando también para diseño gráfico, entonces a la par, por lo que entiendo, venías con esta parte de la literatura, ¿no? Este, pero platícame esa parte donde llega la vida y te dice, aquí aterriza, mijita. No va por ahí el camino. ¿Por dónde iba el camino entonces?
Bueno, para contextualizar lo que te tengo que decir que viene después, es importante que sepas que yo empecé a pololear, que sí se dice pololear un noviazgo, empecé cuando yo tenía 15 años y la persona con la que estuve tenía 7 años más que yo. Entonces, yo a los 18 años vivía con él. Había empezado una vida con una pareja, llevábamos muchos años juntos, me decidí casar. Entonces, todo esto mientras estaba estudiando. Ahora, es importante también comentarles que nadie en este siglo estudia literatura, o poca gente, por lo menos en este país, y las letras no son muy bien vistas porque no hay trabajo en esto. Es como trabajar en arte, no, es difícil. Entonces yo me metí en la universidad y cuando estaba en la universidad el primer año, las carreras las cerraron. Entonces nos dijeron a todos los alumnos, miren, nosotros podemos irnos toda la carrera a otra universidad y eso es lo que hicimos. Entonces mi carrera fue cerrada 2 veces, eso por una parte. En 2 universidades distintas la cerraron porque no entraba gente, nadie quería entrar, dice que aquí la educación es un bien de consumo, entonces la gente no pagaba por entrar, éramos 20 personas que estudiábamos en toda la carrera, la cerraron. Eso por un lado. La vida, por otro lado, me hizo que yo, bueno, no la vida, yo también lo decidí, si no, no me va a hacer la tonta, digamos. Me casé con este personaje, tuve una hija, el último año de carrera, me quedé embarazada, el último año que me quedaba, y cuando me quedé embarazada tuve que dejar la universidad para poder dedicarme a mi hija, pensando yo que esa situación iba a durar poco tiempo, en el tiempo que mi hija estuviera un poco más grande, poder llevarla a un jardín infantil, a la cuna, no sé cómo se dice, un Ujú. jardín de infantes, Sí, sí, sí. eh, y poder, y poder seguir estudiando. Esa era mi idea original, pero en eso pasaron 5 años, porque mi ex marido se fue de la casa, o sea, yo me casé, me separé, tuve una hija, todo eso, mientras estudiaba, además de trabajar y todas esas cosas. Entonces, tuve que poner mis sueños en pausa, como la mayoría de las mujeres hacemos en el mundo, digamos, para poder criar una niña sola, porque mi ex marido se fue, desapareció, digamos, eh, y tuve que hacerlo para poder sobrevivir, digamos, con mi hija, o para poder mantenerla. Y tuve que empezar a trabajar en distintas cosas, no necesariamente en lo que yo estudié, porque como te decía, no hay mucho trabajo en eso, pero trabajaba, por ejemplo, de secretaria, de administrativa, en distintas partes, tenía más o menos 2 o 3 trabajos, unos trabajos en la semana, otro trabajo en el fin de semana, y así empecé como a perder un poco la literatura, porque eh, me metí al mundo laboral, tenía que sobrevivir, digamos, con mi hija chica, y no pude como concentrarme en mí. Y ahí puse en pausa mis sueños, como te decía. Después, ya años después, cuando mi hija tenía 5 años, mi papá me dijo, mira, tengo dinero para pagarte un año para que termines tu carrera, porque acá en Chile, y yo creo que en general en el mundo, es muy importante tener una carrera de base, aunque sea solo el papel que diga que estudiaste eso, hace que ya puedas entrar a otros trabajos y optar a otras cosas, porque estás con el certificado de título. Entonces, mi papá me dijo eso, a mí me quedaba más de un año porque habían metido más ramos y yo dije, no sé cómo lo voy a hacer con una niña de 5 años trabajando y estudiando, pero lo voy a hacer y lo hice. Y ahí saqué mi carrera, digamos, terminé mi carrera. No pude hacer el sueño que yo tenía en un principio, que era el que te decía yo, de estudiar literatura y después estudiar pedagogía para ser profesora de lenguaje. No pude hacer eso porque tenía que estudiar un año más y no tenía el dinero tampoco. Y ya con un año, con una niñita de 5 años y trabajando, yo sentí que me estaba volviendo un poquito loca porque es como un deporte extremo ese tipo. No tenía tiempo para nada ni para dormir. Claro. Entonces, fue súper, ese año fue, la verdad es que lo tengo medio borrado de mi mente con todo el tiempo porque yo estudiaba hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, después me despertaba a las 6 para llevar a mi hija al jardín, para poder estudiar, era así una locura de verdad. Y yo que dejé en pausa eso, pero mi idea, bueno, ahora no sé cómo va a ser porque el gobierno está cambiando un poco las cosas, pero mi idea es volver a retomar ese sueño de estudiar pedagogía y ser profesora de lenguaje. Igual, yo con esta carrera que tengo de base, que es la licenciatura en letras, yo podría hacer clases, pero no en colegio, por ejemplo, que es lo que yo quiero trabajar.
En colegio te piden unos requisitos específicos. Entonces, ahí fue como la vida, como te digo, me dijo, no, no vas a seguir este camino, vas a seguir otro. Por mientras, volví al camino original y después ya pude trabajar en lo que yo estudié. Gracias a sacar ese papelito que decía que había estudiado, pude trabajar en lo que yo estudié, que fue de editora. Trabajé muchos años de editora lingüística. Bueno, mira, muy bien. Ahora, actualmente, ¿qué es lo que haces, Rocío? Bueno, es divertido porque la inteligencia artificial me quitó el trabajo, como mucha gente que le va a pasar y que le está pasando. Como yo era editora de dos universidades, las universidades se empezaron a dar cuenta que mi trabajo se podía hacer por una inteligencia artificial y no conmigo, que yo costaba muy cara, una persona como especialista como yo. Entonces, de a poco me fui quedando sin trabajo y bueno, estuve harto tiempo sin trabajo, un tiempo cuidé personas mayores con Alzheimer y después ahora estoy trabajando de asistente personal de un artista visual, o sea, de una persona que es pintora, reconocida aquí en Chile, que ha ganado muchos premios y ella ya está un poco mayor y necesita una persona que le ayude a crear las obras, a venderlas, a llevar como su vida. Soy asistente personal. Y ahora estoy empezando, es que lo que pasa es que mi pareja actual, mi novio actual, es escritor, aparte de músico y manager, y dentro del mundo de las artes bien conocido. Entonces, él me está motivando para que yo empiece a sacar este talento literario que yo he tenido. O sea, mira, que en un tiempo yo me dediqué a ser ghostwriter, de esto de escribir textos a nombre de una persona. O sea, yo escribía el texto y la persona se llevaba todo el crédito, digamos, de haberlo escrito, pero lo había escrito yo. Entonces yo empecé a escribir y mi pololo, o sea, mi novio leyó mis cosas y me dijo, por favor, necesitamos hacer algo con esto y meternos a este mundo. Entonces yo estoy ahí como en conversaciones de publicar cosas, porque estoy ya, o sea, recién volví al mundo literario acá en Chile. Entonces voy a ver si estoy empezando conversaciones con editoriales para eso, y con mi novio. Pero, ¿y qué te gustaría hacer? O sea, literariamente, ¿qué quieres hacer? ¿Novela? No sé. ¿Quieres, tienes alguna idea de qué quieres escribir? ¿Qué tipo de, Sí. de literatura quieres hacer? Sí, pero bueno, todo esto también tiene el trasfondo social porque ese trasfondo social y esa conciencia social que tengo yo eh, es transversal en mi vida, en todos los aspectos. Entonces, de alguna forma, yo quiero que seguir rescatando, o sea, la misión primigenia era rescatar adolescentes o personas, así como me rescataron a mí la literatura, me rescató a mí la literatura, rescatar gente, o sea, quitarle un poco los aparatos tecnológicos a los adolescentes, estoy haciendo como cuentos para adolescentes. Eso es lo que, como cuentos de terror y mágico y cosas así como que sean bien atractivas para los adolescentes. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Y tengo a mi hija, que tengo una hija, bueno, ya sabes, la hija que hizo que yo tuviera mi vida así, tiene 15 años. Entonces ella es como mi conejillo de India. Yo le muestro mis textos y si a ella le gustan, yo digo, bueno, entonces esto es vendible, porque además mi hija es muy crítica. Entonces, quiero hacer algo así, como tratar de hacer algo. De hecho, estoy en conversaciones de hacer incluso una editorial que se base en este principio, sacar a los niños y adolescentes de los celulares, de las tablets, de la tecnología en general. No porque no sea bueno, sino que porque la creatividad no está en eso. Si te muestran millones de imágenes, eso no es creatividad, eso es un bombardeo de imágenes. En cambio, el libro, el texto, el arte es una cosa que es otro tipo de lenguaje y que te permite abrir un mundo y una imaginación que las tecnologías no lo hacen. Eso te- A ver, Rocío, pero es que aquí está interesante esta parte, pero sí está muy bien esa parte de servir y todo, pero tú también tienes que ver que te genere dinero, ¿no? Entonces a veces el servicio, por lo general este tipo de servicios, hasta donde yo sé, por estar equivocado, pues no son muy remunerados porque muchas veces es por medio del gobierno
y por ejemplo los gobiernos lo que menos quieren invertir es en este tipo de cosas. Invierten en otras cosas o se lo llevan, ¿no? Tú lo sabes, porque así es en todos Ujú. lados, ¿no? Entonces, a lo mejor si destinan 10 para el área de literatura, lo que tú quieras, a lo mejor llegan 3 y de los 3 ya al terreno llega uno, ¿no? Entonces, pues es muy difícil vivir y hacer algo con eso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu idea? Porque a fin de cuentas, como vuelvo a repetirte, tiene uno que vivir. Por ejemplo, en el caso de lo que quieres hacer, que a lo mejor ya de hacer libros y eso, bueno, ahí sí es diferente porque ya estás hablando de una venta, de una comercialización, etcétera, ¿no? Pero entrar así a ayudar a la gente, pues también tienes que tener una balanza en cuanto a ingresos, ¿no? Entonces, o lo ideal, pues sería poder generar dinero con tus libros y pues aunque no te dé mucho el ayudar a las personas, pues poderlo hacer, ¿no? Pero tienes tu tranquilidad de tener por lo menos un ingreso. Entonces, como cuál sería tu panorama para manejar esa parte, ¿no? Qué bueno que tienes ahorita, como dices, una pareja que por lo que me dices tiene un buen nivel en cuanto a cómo se mueve, a lo que hace, etcétera, y puede ser también un buen impulsor. Aparte creo que has sido una persona muy motivadora para ti. Tu hija creo que también se está volviendo una persona motivadora porque como tú dices es de una otra manera tu apoyo para hacer lo que quieres hacer, etcétera, ¿no? Entonces, y aparte tu chica pues ya va tomando otros otro matiz porque ya va madurando, etcétera. Entonces, ya la comunicación con ella, yo percibo que pues, tienes buena comunicación con ella. Entonces, pues también ya se va volviendo un apoyo mutuo, tanto tú para ella como ella para ti. Pero regresando a la pregunta, ¿cómo te imaginas o cómo quisieras manejar esa parte? Uno, la verdad, no quisiera ser materialista, pero desgraciadamente el dinero pues es lo que te permite andar navegando en este mundo, ¿no? Y por ejemplo, si quieres hacer libros, necesitas tener dinero para empezar a invertirle, hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, ¿cómo has vislumbrado o ya tienes una idea de cómo manejar esa parte? Mira, eh, básicamente toda la vida de mi hija, o sea, 15 años, hemos vivido al 3 y al 4 aquí se dice. O sea, siempre en el límite de lo básico, digamos. Estoy hablando monetariamente hablando, ¿ya? Ajá, Pero eso no impide nada. O sea, yo entiendo, el mundo funciona con dinero, el capitalismo, qué sé yo, y es muy brutal. Y dedicarse a cosas de arte es morir de hambre, básicamente. ¿Ya? Pero yo tengo, o sea, mira, yo tengo una confianza de que cuando uno tiene una buena intención de hacer algo como un proyecto como esto, eh, se van a dar las cosas para que yo pueda vivir de esto. Ahora, si yo no puedo vivir de esto por A, B, C o D motivo, digamos, eh, yo haría lo que estoy haciendo ahora, que es trabajar de lunes a viernes con esta señora que yo soy su asistente, eh, y trabajo, digamos, todo el día y en las noches, en las tardes, los fines de semana, empezar a adelantar este proyecto. O sea, yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, ganar plata por un lado, la parte como capitalista, y soñar por el otro. Porque yo creo que, o sea, en todos los gobiernos y en todos los estados y en todo el mundo, digamos, hay, como tú decías, presupuesto para la cultura. Yo conozco mucha gente que vive de eso, que postula estos proyectos, que los gana, que gana un par de millones, que con eso puede vivir un tiempo. Yo creo que eso es compatible con hacer un trabajo como capitalista entre medios, digamos. Entonces yo no tengo problema primero de vivir al 3 y al 4 como de vivir en economía y guerra, ¿ya? No tengo problema, he vivido la mayor parte de mi vida adulta así. Es fome, como decimos nosotros, es complicado, no tienes todas las cosas que quisieras, pero de alguna forma el hecho de poder hacer lo que a mí me gusta, eso no tiene precio. O sea, da lo mismo si yo gano 5 pesos o gano 100 pesos, si hago lo que a mí me gusta, con eso ya estoy feliz, porque yo no voy a trabajar para sobrevivir.
O sea, yo no voy a trabajar en una empresa gigante ganando un sueldo muy grande para poder tener lo que yo quiero y ser feliz. Prefiero mil veces ganar 5 pesos, pero ser feliz. Esa es mi visión. ¿no? Pero bueno, Rocío, yo me quiero brincar a una parte, Brinca. a tu parte familiar. Me llamó mucho la atención esa que tú decías de que no te sentías en la familia, que no te sentías como que estabas en un mundo equivocado, ¿no? Así prácticamente estabas. Y lo mismo que Pía, ¿no? Eso también me llamó mucho la atención. Y creo que de una manera también tu mamá, porque también platicó que ella pues también como que era, tenía tienen otro, ¿cómo te diré? Otra vibra, otra, no sé, son especiales y por eso me interesaba conversar contigo. Yo lo que sé es que tú como que no embonas con la parte mágica de tu mamá, a lo mejor con lo que hace Pía, ¿no? Las runas, la numerología, etcétera. Yo te preguntaría de entrada, ¿tú crees en algo de eso o no crees en nada de eso? Uf, mira, yo soy bien escéptica. Eso es lo más divertido de todo. Yo soy bastante escéptica, es decir, yo no creo en algo hasta que no lo vivo. O sea, si mi hermana, por ejemplo, me hace una tirada de runa y me sale una información que yo no sabía o que ella no tenía cómo saber, yo digo, ah, esto es verdad. Pero en general, yo no estoy conectada en el sentido de dedicarme a esto, pero yo también siento que tengo esa sensibilidad, digamos. O sea, yo he visto cosas, he sentido cosas, he tenido historias, como te comenté en algún momento, no tantas ni tan espectaculares, pero las suficientes como para darme cuenta que tengo como este gen brujístico, podríamos decir, pero no para dedicarme a sacarlo así. Además, mira, eh, yo tengo, o sea, voy a ser súper sincera, tengo tengo como depresión y cosas y tengo trastorno obsesivo compulsivo declarado, o sea, diagnosticado, digamos. Entonces, eso significa que yo no podría, que aunque quisiera, digamos, ayudar a los demás en ese sentido, porque yo también necesito ayuda mucho para mí, digamos. Eh, entonces, yo siempre vi esta magia, digamos, en mi familia, con mi abuela, se hablaban de cosas, los fantasmas, mucho mito, mucha cosa así como oculta, y eso me llamaba mucho la atención, pero tampoco sentía que pertenecía ahí, ¿me entiendes? Porque las veía como en esa onda, digamos, de la magia, y yo lo veía como de afuera, como que estuviera viendo una película de esto. Y lo veía también con un poco de duda, porque yo siento que hay mucha persona falsa en este mundo, digamos, de la magia. Muchas personas que se aprovechan de la ingenuidad de otros. A nosotros tenemos una palabra aquí en Chile que se llama chanta, o sea, una persona que es completamente falsa en lo que está haciendo y abusando de la gente, de su dinero, de su esperanza, de qué sé yo. Entonces eso a mí me da mucha rabia, por ejemplo. Entonces yo lo miro mucho, muy específicamente miro a la persona que, por ejemplo, no sé, yo me he hecho terapia, a mí, por ejemplo, a mí el Reiki, yo no entiendo el Reiki, no me gusta el Reiki, encuentro que es innecesario y no hace nada, digamos. Entonces, yo sé que son energía y cosas así, pero en la práctica no veo una mejoría ni en mí ni en personas cercanas. Por ejemplo, a pesar de que mi hermana y mi mamá también, ¿ya? Eh, pero como te digo, yo voy como por otro lado, como por la parte, yo no quiero, a ver, como en general no me gusta pertenecer a nada, o sea, no me gusta ni ser ni astróloga, ni numeróloga, ni persona que tiene sueños premonitorios, ni persona que tiene sensibilidad, no, me gusta ser como sin clasificación. Y en ese sentido, o sea, en el fondo, en ese sentido, no quiero pertenecer a ninguno de esos submundos, digamos. No porque no me gusten, sino que porque siento que, como te dije, no son mi mundo, son mundos que a mí me gusta mirar, que me gusta de repente transitar por ahí, pero salir, o sea, nunca pertenecer completamente. ¿Por qué? Porque,
no, todavía no siento como este llamado, porque yo creo que mi hermana y mi mamá tuvieron como un llamado, por así decirlo, una cosa que fue como que las llamó a dedicarse a este asunto, digamos, a estas terapias. Yo todavía no siento ese llamado, yo, como te dije, más bien estoy arreglándomelas con las pocas herramientas que tengo en ese sentido para mi beneficio. O sea, los sueños premonitorios que tengo son para yo saber cosas antes, y no necesariamente tengo que ir contándolos por la vida, ni haciendo charlas sobre eso, no sé si me explico, Víctor. Tú eres muy diferente. Pero a ver, a mí me platicaron que tuviste una experiencia, ¿sí? Que entraste a tu cuarto, que viste algo, que a partir de ahí empezaste a tener parte de esas cosas que tienes, ¿sí? Platícame cómo fue esa situación y habiendo, porque tú me dices, no, pues yo no he vivido lo que mi hermana o lo que fue mi mamá, pero pues una cosa como la que, como la que platicó tu mamá, pues tampoco es poca cosa. No es como entré y vi un ratón en la casa, ¿no? En mi cuarto. O me salió un conejo que quién sabe dónde entró ahí en el closet, ¿no? O sea, no estás hablando de eso. Platícame esa parte, platícame esa, digo, obviamente lo medio platicó aquí tu mami, pero pues obviamente tú lo viviste. Y aparte sé que eras muy pequeña, no sé cuántos años tenía, no recuerdo cuánto dijo tu mami, pero platícame 7. esa parte y cómo lo tomas, o sea, lo que viviste tú, ¿cómo lo tomas? Mira, te voy a contar la historia, pero te quiero decir que hasta el día de hoy, voy a cumplir 40 años este año, eh, hasta el día de hoy no sé qué significa eso, pero sé que tiene que ver con un propósito que yo tengo que hacer en esta vida, que no sé todavía cuál es. O sea, hoy, digamos, abril del 2026, no tengo idea cuál es ese propósito, pero yo sé que es un propósito, porque no puede ser que yo haya visto esa criatura en mi pieza por nada. Yo te dije, todo pasa por algo. Siempre he tenido esta máxima, digamos. Bueno, lo que pasó es que yo tenía 7 años. Eh, yo vivía con mi hermana en una pieza, en un camarote, no sé cómo se llama, no, litera se dice Literas, en otros ujú, sí, países, dos camas, ajá, ¿ya? una arriba de otra. Sí, y mi hermana justo ese día se había ido para una fiesta con niña, ella tenía 9 años, yo tenía 7. Entonces yo me quedé, dormí en su cama ese día, fue como mi transgresión, dormir en su cama. Y mientras estaba en su cama, empecé a escuchar en algún momento de la noche unos susurros, así, como puras voces susurrando, ¿ya? Eso fue lo primero que vi, o sea, lo primero que escuché, digamos. Esto me despertó, y cuando me desperté al costado de mi cama, o sea, mirándome, había unas figuras, unas personas transparentes, haciendo estos susurros, así como hablando sobre mí, pero así, como uno, ni siquiera lograba entender lo que decían. Ver unas personas transparentes que nunca había visto en mi vida fue bastante impactante. Yo tenía 7 años, como te dije, yo creo que me dio un susto terrible, me tapé hasta arriba, esperando que parara ese sonido del susurro, del susurro, del susurro, en un momento paró. Y dije, ya, estoy a salvo, voy a sacarme la frazada, digamos. Empecé a mirar la habitación, tratar de calmarme, y en ese momento se empezó a formar una figura frente a mí en esa habitación. Y era, a ver, se empezó a formar una figura humanoide, pero no era literalmente humanoide porque no tenía ni brazos ni piernas, terminaba en nada. Era como una figura, además en ese lugar donde yo vivía era una pieza que tenía los techos muy altos, entonces de haber medido 2 metros ese Sí, ser. porque al caber una litera, obviamente tenían un techo alto. Claro, Ujú. era muy alto y estaba justo en el marco de la ventana, o sea, había una ventana frente a mí, así, y se empezó a formar este ser que era como una luz que empezó a crecer desde abajo hacia arriba, y se empezó a formar una cabeza y unos hombros, y se veía como un torso, pero no habían brazos y no habían piernas. Y esta persona, comillas, eh, tenía como una cara, como una persona que se hubiera puesto una malla en la cabeza, entonces se veían las cuencas oculares, se veía
la forma de la nariz, la forma de la boca, pero no había ni nariz, ni boca, ni ojos, ¿ya? Era como que una persona como una máscara, no sé cómo explicarte. Y no tenía cabeza, o sea, no tenía cara, pero tampoco tenía pelo, era como pelado, digamos, esta como figura como con una malla, ¿sí? Que me llamó mucho la atención porque no tenía cara. Y de esta figura aparecieron dos luces, y yo podría definirte como una luz líquida. ¿Por qué luz líquida? Es como si a una luz de estas de fluorescente la abriera y saliera como un líquido de esa luz. Esa luz, que era como una luz muy blanca, pero así, alba, alba, salieron dos como rayos de luz a los lados de esta persona, como de los hombros para los lados, digamos así. Y adentro de esas luces, está ahí, listo, te desapareciste. Aquí Ahí te vi. es que me llegó mi niña, perdónenme. Ay, La vamos a ay, presentar no, pero de no, perdón. pasada en público. Ay, qué linda. Oh, me Bueno, encanta, no sé, qué pero lindo. sigue porque no quiero cortarte la inspiración. Ahora sí no quiero cortar la historia. Bueno, entonces salieron estas dos luces que te digo que eran como líquidas, era una cosa muy extraña porque era luz, pero al mismo tiempo era materia. Una cosa que años después volví a ver, pero después si quieres te cuento. Y dentro de esas luces, como rayos que salían como unos rectángulos del lado de los brazos, ni siquiera eran alas, ya eran rectángulos. Tenían adentro millones de ojos, ojos occidentales, orientales, verdes, azules, café, negros, de Wow. todos los colores y tamaños, y se movían todos al mismo tiempo mirándome, o sea, se movía el ojo así, los ojos de las personas, y no sé, no personas, no sé qué eran ojos nomás, Oye, sueltos. Rocío, Y una esta, pregunta, una pregunta. De estos ojos que estás describiendo, ¿tú los veías como que par de ojos o como que todos eran independientes, como que todos se movían, o eran varios pares de ojos que se movieran a lo no, mejor eh, eran, sincronizados? eran Todos como impares, que, ajá, wow, no ok. eran, no eran como dos par de ojos Sí, mirándome sí, sí, aquí, sino dos par todos, de ojos, no, eran, sí, todos algunos de este independientes. tamaño y otros así de este tamaño. Wow. Unos muy chiquititos, unos gigantes. Y todos se movían en diferente forma, como si estuvieran 100 personas mirándome, pero con un solo ojo, o sea, no eran pares de ojos. Ujú. Eran ojos, no sé cuántos ojos eran, pero eran muchísimos, no los conté. Obviamente es que, además tienes que pensar, yo no sé si esto yo lo vi en un sueño, o sea que eso tampoco sé, porque tenía 7 años, no sé si esto lo viví todo en un sueño o realmente pasó, porque yo veo esa imagen en mi cabeza que la tengo como si lo hubiera visto ayer, y de ahí no recuerdo nada. O sea, yo o me desmayé, o me quedé inconsciente, o estaba inconsciente en un principio, o fue me salí de mi cuerpo, no tengo idea. O sea, yo tengo esa imagen de ese monstruo que estaba en mi fiesta a los 7 años, y de ahí no recuerdo nada más. Años después, eh, yo no quería decirle a nadie esta información, porque ¿qué le iba a decir? Mi mamá en ese tiempo no era una persona conectada como la persona que tú conoces, era una persona muy católica, muy practicante. Entonces, ¿qué iba a decir? Vi un monstruo, vi un señor con ojos, vi un señor sin cara y con ojos. ¿Qué podía decir? Yo tampoco entendía lo que había visto. Entonces yo me quedé callada. Pasaron los años y cuando mi mamá empezó a salirse un poco del catolicismo, que es bien nefasto, perdón si te ofendo, pero es bien nefasto en el sentido de anular este tipo de cosas como que lo que sale de la Biblia o del catolicismo es malo, no existe. Entonces, cuando uno sale de esa burbuja, es capaz de ver con más perspectiva, digamos. Entonces mi mamá empezó a salir de eso y me dijo, Rocío, voy a ir a hacer iba a hacer una meditación con ángeles, me dijo, y me invitó. Yo tenía 12 años, ya entendía que yo había visto algo raro y ya sabía que tenía que averiguar qué era esto. Yo lo dibujaba, hasta ese tiempo yo lo dibujaba, hacía esculturas, no sabía cómo sacarme esta imagen, que hasta el día de hoy no sé cómo sacármela. Entonces estábamos en la meditación, la persona hizo la meditación, terminamos y yo me acerqué a esta persona con mi mamá a conocerla, qué sé yo, y ahí yo
cuento mi historia. Ahí en el primer momento, no sé, según yo, esa fue la primera vez que se lo dije a mi mamá, pero tú sabes que de repente los pensamientos cuando uno es chico no entiende bien eh, qué pasó primero o la temporalidad más bien está media Ujú, ujú. distorsionada cuando uno es niño, ¿verdad? Entonces yo, según yo, se lo dije en ese momento a mi mamá y se lo dije a esta señora, que era especialista en ángeles, y le dije que si lo que yo vi era un ángel o no, o qué es lo que vi, básicamente. Ayúdame a descubrir qué es lo que vi. La señora se puso casi blanca y me decía, es que no puede ser que hayas visto esto, no puede ser, me decía, no puede ser que viste eso. Y yo sí, pero es que lo viste, que dije, ¿cómo podía? Además, yo no, a esa altura, a mí me gusta mucho el cine y yo creo que en ninguna película he visto una cosa así de monstruosa como lo que yo vi. Entonces tampoco, ¿de dónde lo saqué? Y ella saca un libro como una especie de Biblia, así con hoja de oro y qué sé yo, saca un libro y me muestra una imagen, un dibujo, una ilustración de la Edad Media, de una especie como de hombre con una, como que unas alas así encima de ese hombre, como un pavo real, como el pavo real con millones de ojos. Me muestra esa imagen de ese hombre así como con unas alas así llenas de ojos. Y me dice, es como esto lo que tú viste, pero estoy hablando de un dibujo de edad media, o sea, no era, digamos, exacto. Y le dije, mira, es como más o menos la idea de lo que yo vi, pero no tenía las alas cerradas, las tenía abiertas. Y tenía millones de ojos que no eran como pavos reales, eran ojos humanos, no eran ojos de animales, digamos. Ujú. Y ahí me dijo que tú no puedes ser que hayas visto eso. Y ahí me explicó el tema de la jerarquía de los ángeles, que ahí yo la aprendí por primera vez, estamos hablando del año 98. Eso. Y ahí me explicó que existía una jerarquía angelical y que habían ángeles, que eran los serafines, que eran los ángeles que estaban más cerca de Dios, que eran los únicos que estaban como eh, autorizados para ver a Dios, ¿ya? Y que su misión en la vida era poder cuidar de los humanos y ser los ojos, así comillas, los ojos de Dios, porque Dios no podía estar en todos lados, entonces tenía que tener como emisario. Entonces estaba Dios en la cúpula, digamos, en la parte de arriba, y después venían los serafines, que eran estos seres monstruosos. Por eso ella me decía que no podía haberlos visto, y por eso yo vi una ilustración de la Edad Media, porque la última persona que registró este tema es un señor de la Edad Media que soñó o que vio esto. No hay otra información sobre ellos, porque nadie ha sido capaz de verlos, porque la única persona que tiene derecho a verlos en su monstruosidad es Dios. Entonces, ¿por qué yo, una persona de Chile, de Santiago, que no tengo ni una gracia, digamos, más allá de que tengo el pelo colorín, no sé, no soy nadie, básicamente, veo este ser en mi pieza? ¿Por qué? Esa es la pregunta final de todo este asunto. ¿Por qué veo ese ser? Porque ella me decía que nadie podía ver esos seres, que aunque uno se concentre mucho y sea experta en ángel o lo que sea, nunca va a poder ver ese ser, porque ellos eligen a quién mostrarse, porque además, como te expliqué, son monstruosos, no es un angelito hecho del renacimiento, con alitas muy chiquititas, un querubín gordito, rubio, no era eso, era un monstruo. No sé qué decirte con eso, Víctor, yo todavía lo estoy tratando de averiguar. Bueno, aquí me llama la atención dos cosas. A ver, primero, porque primero tú dices que viste un ser transparente, que fue cuando te tapaste la Seres, cara. eran varios, eran como cuatro, cinco. Eran varios. Ok, pues Sí, eran más. como monjes, no sé. Ajá. Pero eso sí estás consciente que eso los viste porque te tapaste la cara. O sea, ahí sí todavía Sí, estabas, ¿cómo te diré? A lo mejor en ese punto no te queda la duda de si estabas dormida o estabas despierta. Ahí sí estabas despierta cuando viste a esos seres. Donde ya te pierdes, donde ya no sabes qué pasó, fue cuando ves a este ser que comentas, que ese fue posterior, ya que te destapas. ¿Tú recuerdas si te bajaste de la litera o de dónde, o lo estuviste no, viendo de ahí? estaba en la litera en la parte de abajo, como te decía, esa era Estabas en la la de cama de mi abajo. hermana. Ah, Sí, ya, yo yo pensé que dormía, estabas en la de yo arriba, sí, dormía, no, ok. no, estaba en la de abajo, yo dormía siempre en la de arriba, y como mi hermana se había ido, dije, voy a dormir en su cama, así como una Ah, cosa. sí, 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 sí. Voy a invadir ahora que no está. Oye, Exacto. pero a ver,
Obviamente imagino que fue impactante, ¿no? Porque aquí lo que yo comentaba con tu mamá es que aquí lo increíble es cómo lo describiste tú y que tú no tenías una relación religiosa, vamos, no te llevaban a leer la Biblia, a ver a Sea, sí, las sí, ilustraciones, sí, no, Víctor, no, sí, pero Víctor, sí, pero no, a mí, o sea que mi colegio, yo estuve en un colegio, mi mamá me puso en un colegio muy católico y me obligaban a eso. Yo nunca, o sea, me obligaban, pero no es que yo haya sentido pasión o fe o lo que sea que se siente, no me gustaba, sentía rechazo hasta el no, día de hoy. pero lo que voy es que, bueno, casi todos, creo que, bueno, una gran mayoría, porque hubo una época en que había muchísima escuela religiosa y aparte creo que las iglesias sí eran más activas y aparte pues había una cantidad más grande que pues ha cambiado. Obviamente ahora ya hay muchas religiones, pero hubo una época en que la religión católica era la que predominaba, entonces sí me queda claro que había en todos los países, sobre todo latinos, pues había retiros, había reuniones, había eh, pues, grupos de niños, grupos de adolescentes, etcétera, ¿no? Pero hasta donde yo me quedo es que habitualmente ibas a que te platicaran, ¿sí? A que te dijeran los mandamientos, a que te dijeran ese tipo de cosas. Pero difícilmente, yo no recuerdo, y yo creo que no era, sacaban a lo mejor este, imágenes como a lo mejor lo podrían hacer ahorita, ¿no? De que te pudieran sacar imágenes de cómo son los serafines, de cómo son los ángeles, o sea, hablando de seres reales, ¿no? Porque los ángeles, pues también se dice que tienen una imagen que es la que habitualmente vemos, pero no es esa la real, porque si fueran, se manifestaran como realmente son, pues saldríamos corriendo. O sea, entonces tratan de ser más amables, ¿no? Entonces toman algo más angelical, por decirlo así, ¿no? Pero tú no tenías la menor idea de que era un... Y aparte, nunca, yo creo que como niño te van a enseñar, pues, imagínate un serafín o un ser que se vea monstruoso con tantos ojos y demás, ¿no? Entonces, difícilmente le vas a decir al niño, "Ah, mira, ahora sí que cuando lo veas, pues es algo bueno, o no sé, lo que te pudieran decir. A eso voy. Entonces, aunque tú hayas tenido una educación religiosa, visualmente lo que viste no encajaba con algo que hubieras visto antes, porque no lo habías visto. Por eso es más llamativo, más interesante que tú describas un ser que, como luego te lo dijo la persona esta y te enseñó la foto, que sí embona, o por lo menos tiene muchas similitudes con el serafín, ¿no? Entonces, eso es un punto importante, es un punto interesante. El otro punto fue que empezaste a tener esta parte de sueños premonitorios y que aparte pues tú de repente percibes cuando alguien va a faltar. Entonces, ¿es así? ¿A partir de ahí tuviste esa o no? O sea, es que lo que pasa es que conscientemente no te podría decir si fue eso lo que desencadenó los acontecimientos posteriores, pero puede ser que sí. Ahora, yo siento en mi interior que esa imagen y esas personas que vi transparentes y después este ser monstruoso fueron como una forma de decirme, mira, tú tienes la capacidad de ver esto. Y yo siento que yo, en mi mente de niña, obviamente me asusté y cerré ese como tercer ojo. Me lo cerré, pero no me lo cerré completamente porque después, claro, no vi otros seres monstruosos en mi vida, no vi cosas raras, pero sí las vi en los sueños. O sea, esa cosa como que yo vi surrealista en mi pieza, empecé a ver cosas surrealistas en mis sueños, porque yo como conscientemente en la realidad me negué a seguir viendo esas cosas. Entonces, yo no sé si, o sea, claramente coincide que yo a los 7 años vi eso y como a los 11 creo que tuve mi primer sueño premonitorio, más o menos cuando se murió el papá de mi mejor amiga, y que no fue un sueño premonitorio así como, mira, este señor se va a morir. Nadie me dijo, son como símbolos que yo veo y que yo ahora lo interpreto de cierta forma, o sea, yo sé, por ejemplo, que si sueño que me voy a casar, alguien se va a morir, por ejemplo.
o si sueño que estoy embarazada, algo va a pasar, o sea, como que tengo como mis señales, no son evidentemente así como yo veo que pasa tal cosa, no. Me encantaría que fuera así porque sería mucho más fácil y yo podía entregar mensajes, porque, por ejemplo, pero hay cosas que ni siquiera entiendo a veces que sueño. Y después digo, y después me voy para atrás y digo, este sueño tenía que ver con esta cosa que pasó ahora, ¿me entiendes? O, o Eh, sea que empiezas a hacer conexión de lo que sucedió con lo que soñaste. Como que tu sueño lo entiendes cuando sucede lo que, pues, sí, lo que pasó. Sí, ok. claro, y después ya más adelante, cuando mi tío Alejandro, el hermano de mi mamá, le declararon el cáncer y le dijeron que tenía un año de vida, yo en ese año me dediqué, todo ese año, bueno, aparte de hablar con él, el que me incitó a estudiar literatura, estoy hablando, es la misma persona. Él se iba a morir, él lo sabía, todos lo sabíamos, y como pudimos tener tiempo como para hablar, ahí yo le dije, mire tío, yo al parecer tengo una conexión especial, le dije yo, tengo una conexión especial con algo, no sé qué es, tampoco tengo cómo nombrarlo, por lo tanto, me gustaría que cuando tú te mueras, porque él era muy ateo, él era ateo, ateo, pero ateo de esas personas así que piensan que uno se muere, se apaga la tele y listo, no hay nada más, negro nomás. Eso pensaba él, ¿ya? Entonces yo le dije, para que no tengamos esta discusión siempre, que hay un más allá o no, Ujú. ¿qué tal si cuando tú te mueres me vienes a ver y me cuentas qué hay? Porque siempre discutíamos y él me decía, no, si no existe ni un Dios, no existe ni el cielo, el infierno, nada, no existe nada. Entonces yo le decía, yo quiero saber si existe o no. Entonces le insistía y él me decía, ya, 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 así como quédate callada, no sé. No, él tampoco quería, es que él no quería morirse, pues, obviamente. Entonces era un Claro. tema que era difícil para él. Pero yo le decía, pero ven a verme, ven a verme. Entonces, claro, cuando murió un 14 de diciembre del año 2004. Yo te diría que como el 26, 26 o 27 de diciembre de ese mismo año, o sea, como una o 2 semanas después de que había muerto, yo vi un lugar que después, años después, supe que ese era el purgatorio, entre comillas, que era como el lugar a donde, como de transición de alma. Años después supe que ese lugar donde yo estuve, en ese sueño, era el purgatorio, entre comillas, estoy diciendo, para que se entienda a la comunidad, digamos, pero era como un lugar de transición, ¿ya? Donde básicamente te hacían un análisis de tu alma, ¿ya? Como esa cosa de los egipcios de pesar el alma con una pluma, Ujú, ¿ves? ujú. Pues sí. En ese lugar estuve, y ahí estaba mi tío Alejandro, de partida no tenía la misma edad de la que falleció, que de haber fallecido a los 55, 56 años, de haber tenido 40 años, cuando lo vi, estaba muerto, como te digo, y yo le digo, pero tío, si tú estás muerto, claro, mi parte lógica y mi parte racional interrumpe los sueños estos mágicos, porque soy muy racional. Entonces le digo, tú estás muerto, y él me dice amor a mí. Entonces me dice, no amor, ahora sí que estoy vivo, ahora sí que nací. Así me dijo tal cual, Víctor. Y con una sonrisa, pero que yo ni siquiera en vida lo vi sonreír de esa forma. Entonces, básicamente él es un lenguaje muy metafórico, por así decirlo, o como raro lo que me dijo, lo que me dio a entender, ¿qué es lo que me dio a entender, Víctor? Y sí hay algo más Claro, después, claro, claro, es una vida después. Ujú. que él no había vivido esta vida, así que en verdad había pasado como muerto por esta vida y en verdad ahora estaba vivo. Eso es lo que me está diciendo. Y ahí yo me quedé, bueno, eso me impresionó mucho, porque además fue muy, a ver, a pesar de que me lo dijo como en un lenguaje medio críptico, igual fue muy claro. Y yo creo que tampoco podía decirlo tan evidentemente, porque sería como darme el secreto de la vida o algo así. No sé. Entonces, me dijo así y ahí eso me cambió un poco mi perspectiva al darme cuenta de que existe un lugar donde todos vamos a volver y que estuvimos en ese lugar en algún momento antes de nacer en esta vida. Eso siento yo. Entonces eso no calza con ninguna creencia que tenga nombre, es como la creencia que tengo yo después de vivir eso. Ahora, años después, más adelante, por ejemplo, mi abuela, que es una persona que me crió mucho a mí, me crió cuando yo era chica, ella
cada cierto tiempo, cuando yo estoy pasando como una crisis, algo me está pasando en la vida, que he pasado varias, ella aparece en mis sueños y yo estoy soñando, no sé, otra cosa, estoy bañándome en el mar y ella aparece en mis sueños como que se introdujera en mis sueños para poder darme un abrazo. Y me da un abrazo y yo continúo mi sueño, ¿me entiendes? Entonces yo sé que ella, como que ella me ve en mi crisis y viene a apoyarme a través de los sueños. Y eso me ha pasado hasta el día de hoy. Mi tío Alejandro no lo volví a ver nunca más. O sea, esa fue la última vez, por así decirlo, que lo viste. Sí, o sea, mira, años después me hice una conexión, hice una regresión creo que se llama, me hicieron, digamos, una regresión para poder conectarme con él, para poder pedirle que me dé unos papeles, unas cosas que él dejó pendiente acá en esta vida. Entonces, ahí fue cuando me conecté con él después, pero ya con una cosa como yo decidí hacerlo, yo fui súper consciente, pero mi abuela le he visto más a gente que lamentablemente se ha suicidado, la he visto también. Esa gente como que queda dando vueltas. Eh, y eso, no sé, no sé si se entendió todo lo que he dicho. No, 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 lo que pasa que como tú dices son, digamos que son como que varios senderos, ¿no? Pero todos los senderos sí te llevan a algo. Que cuando uno no vive cosas de este tipo, que yo no las he vivido, pues lo más probable es que digas, híjole, pues hijo, cómo les gusta la fantasía, cómo les gusta a lo mejor interpretar las cosas de otra manera, a lo mejor no es así, a lo mejor nada más es un simple sueño, etcétera, ¿no? Pero cuando tienes cosas que se salen de lo común, que eso sí lo he vivido, entonces llega el momento en que dices, yo soy escéptico, así como tú dices, también eres escéptica y varias de las personas que yo conozco que inclusive están dentro de estos temas, el ser escéptico nos da una herramienta muy importante. ¿Cuál es esa herramienta? Que al ser escéptico siempre quieres corroborar. Tú lo dijiste al inicio de este podcast. Por lo que tú platicas ahorita, como que tienes, pues como que varios frentes, ¿no? Porque tienes los sueños, pero aparte vives en una familia muy especial. Aparte, hay cosas que todavía no sabes si sí o si no. A lo mejor ese escepticismo es el que no te deja irte así de plano, sino que vas así con el freno, como decimos aquí, freno de mano, y vas ahí Ujú. bajando poco a poquito a ver si es, a ver si no es, a ver, porque tú ahorita dijiste algo también interesante de que tú sientes que tienes un objetivo. Yo siento que ese ser que tú viste, o esos seres, porque no fue uno, ya como mencionaste, me llama la atención la diferencia de los primeros que viste al que viste con esos ojos, ¿no? Entonces, una experiencia en un mismo momento con diferentes seres, pues es bastante llamativo. Pero, como tú dices, también tienes esa parte de que crees que tienes una función, un objetivo, una misión, pero pues no sabes exactamente qué es. Yo aquí te preguntaría, Rocío, ahorita quiero irme con tu hija. Tu hija obviamente vive con una abuela mágica, ¿no? Con una tía, pues también con sus cosas, ¿no? Tienes tú un cuñado que también tiene su asunto, ¿no? Sí. Entonces, y tú sea como sea lo que viviste, ¿cómo es tu hija dentro de una familia que la verdad ya me quedó más que claro que no es una familia convencional? No. Bueno, mi hija también es un poco mágica. Bueno, mi hermana, que no ha visto las dos, digamos, las runas y ha hecho varias terapias, mi hermana siempre me dice que yo tengo un potencial y ella me manda información para que haga un curso de mediunidad, para que haga un curso de runas, para que haga curso. Pero yo le dije que tiene que nacerme, digamos, tiene que salir ese llamado. ¿Te acuerdas que te dije? Mi mamá y mi hermana tienen el llamado, eh, muchas monjas, digamos, de la congregación dicen, yo sentí un llamado ya, ese llamado yo creo que tengo que sentirlo.
todavía no lo siento. Con respecto a mi hija, eh, yo se supone que no puedo tener hijos. Entonces, ya que mi hija naciera en este mundo, ya es un milagro. Por eso mi hija se llama Esperanza y no se llama Camila, no sé. Eh, y ella también, o sea, desde muy chica veía cosas, mi hija, y me las decía. Yo nunca le dije eso, no es verdad, no sé qué, siempre le escuché lo que ella decía, y que mi hermana le enseñó a sacar las runas, muy chica. Cuando iba al colegio mi hija, cuando tenía 11 o 12 años, le sacaba las runas a sus compañeros y a sus profesores, y le pagaban, para que vea que ella ganaba plata sacando runas teniendo 12 años, porque mi hermana se lo enseñó. Y ella tiene como una conexión espiritual muy grande, como te digo. Ella no debería haber nacido en el sentido que yo no podía tener hijos. eh, mi ex marido es una persona bien complicada, podríamos decir una palabra amable. Entonces, como que ella nació en unas circunstancias, como tú bien dices, en una familia muy mágica, y además ella, como que su propia presencia ya es un desafío a la ciencia. Entonces ya es como un regalo para mí. Aparte, yo no te había contado esto, pero yo soñé con mi hija antes, o sea, el día que la hice a mi hija, soñé con ella, le vi su cara y supe su nombre. Y me desperté diciendo estoy embarazada, pero te imaginas que hay que esperar un mes para saber si uno está embarazada. O sea, cuando uno hace un niño, digamos, hay que esperar un mes para poder comprobarlo. Yo en ese mes yo sabía que estaba embarazada una niñita que se llama Esperanza, le vi la cara, le vi los ojos, tenía los ojos así azules, y es la misma niña que vi cuando salió. Imagínate lo loca que parecía yo, mi ex marido, una persona muy, él sí que es escéptico, pero él no cree en nada, en nada, en nada, en nada, en nada, aunque lo vea así en la cara. Yo le decía, yo estoy embarazada de una niña, estoy embarazada de una niña que se va a llamar Esperanza, y todos me decían, oh, estáis loca, ¿por qué habláis tonteras? ¿Cómo es estar embarazada? ¿Cómo sabía eso? Y después cuando lo comprobé y supe que era mujer, ya pasó todo, yo decía, bien, ven que, o sea, yo tuve una conexión con mi hija desde antes que naciera, cuando la hice, o sea, cuando era una alma que se metió en las células para poder formarla. Y eso ya me hace pensar de que mi hija, o sea, eso ya me da a entender que mi hija es muy especial, que algo tenía que hacer en esta vida, así como lo que yo te digo que es mi misión. Y todavía no sé cuál es, ella, mi hija, está también transitando, igual es adolescente, va a cumplir 16 años este año, entonces ella está como preocupada de los novios y de las amigas y de las fiestas, y ya no está como metida en esa parte, pero cuando era muy chica, sí, ella me decía, mamá, ¿te duele la espalda? Y me ponía las manitos en la espalda. O sea, ella ya hacía en posición de mano sin saber que me estaba haciendo en posición de mano. ¿Me Ok, entiendes? Ella como que ajá. nació mágica. Y tenemos una conexión que es incluso simbiótica, o sea, los psicólogos la han nombrado como simbiótica, y yo sé porque de repente yo estoy en mi casa, me duele la guata, y llamo a mi hija o le escribo y me dice, mamá, estoy con un dolor de guata terrible. O sea, tenemos las mismas enfermedades, los mismos síntomas, las mismas sensaciones, pero ¿cuál es la diferencia entre ella y yo? Es que ella es mucho más inteligente que yo, número uno. Número dos, ella viene como sin los traumas que tengo yo. Entonces ella tiene una capacidad de ver las cosas de otra forma que a mí me encantaría poder tenerla, pero ya eso yo no lo puedo lograr porque eso tiene que ver con experiencia de vida. O sea, yo le creé un mundo a mi hija para que ella sintiera que ver cosas o soñar cosas o sentir cosas en el cuerpo por alguien o por algo, digamos, es algo normal y es algo que tienes que escuchar. Yo le enseñé eso y mi familia igual, mi mamá, mi hermano, o sea, siempre, bueno, acá en mi casa, mi mamá tenía su living y mi hija venía muy chiquitita a bailar aquí y un día yo la grabé y vi unas luces que atravesaban el cuerpo de mi hija por todos lados. Y mi hija decía, mamá, voy a bailar con mis haditas, como hadas, estamos hablando. Ella, según ella, bailaba con las hadas. Y una vez yo la grabé, y estos videos te los puedo mandar después si querés, y salen luces que, pero como bailando con ella literalmente, unas luces nomás. Entonces ya mi hija yo creo que tiene una conexión súper increíble, pero claro, le pasa lo mismo lo que tú decías hace un segundo, que como nosotros tenemos mucha sensibilidad,
y que tampoco somos ni expertas ni hemos estudiado el tema, se nos quedan como pegados estas cosas, se nos quedan pegados estos sentimientos, nos afectan de una manera más profunda que afectaría a una persona como que no está conectada. Entonces yo, no es miedo la palabra que quiero ocupar, ¿ya? Pero mi hija también es un respeto, esa es la palabra, es respeto como a todo este mundo, que a todo esto podría decir que seríamos muy narcisistas y egoístas si nosotros pensáramos que todos nosotros somos lo único que existe en el mundo. No, de hecho ni siquiera nosotros miramos con nuestros ojos, miramos con nuestro cerebro. Entonces, ya lo que te dicen los ojos te puede engañar. Entonces, hay que darse cuenta que nosotros no podemos tener un ego tan grande como pensar que somos lo único que existe en esta tierra. No, hay mucho más allá. Entonces, ese respeto que hay que tenerle es porque no quiero que mi hija se vea afectada por una cosa eh, extra, de la extra realidad, no sé cómo decirlo, de la otra dimensión en este mundo. Entonces, prefiero que ella haga lo mismo que yo. O sea, yo la respeto mucho, yo no la presiono con eso y le pido a mi hermana y a mi mamá que tampoco presionen en ese sentido, que ella cuando sienta su llamado lo va a hacer. O sea, cuando era chica y empezó a sacar las runas, ella sintió la ganas de hacerlo. Y yo no se lo prohibí, pero también no voy a estar obligándolo. O sea, ella me dice, mamá, mejor no voy a sacar las runas porque de repente la energía me queda como rara en el cuerpo. Bueno, no las saques, le digo yo. O sea, siempre pensando en el bienestar de ella misma, porque ella es la que está, o sea, ella es la que después queda como con el efecto. A No ver, sé si respondí tu pregunta, respondí un montón de cosas, perdón. no, creo que, Estoy creo que, como creo, medio dispuesto. creo que te pasaste porque me llenas de preguntas. Primero me quedo, sí, sí te voy a pedir que me mandes el video de, de, de tu hija bailando. Y mira que te iba a hacer una pregunta, pero ya me la contestaste. Pero lo peor es que me la contestaste pues con otro video, porque yo te iba a preguntar, porque me mandó tu mami, los invito a que vean los podcasts ahora sí, de la familia Aguirre Montesino, la verdad están todas, no hay a cuál perderse, a todas son muy informativas, pero aparte muy entretenidas, pero muy ilustrativas y creo que aprende uno bastante si tienes la mente abierta. Entonces te iba yo a preguntar precisamente porque tu mami me mandó el video de las hadas ahí pues donde estás prácticamente, ¿no? Sí, Ahí. aquí mismo. Entonces, Ay, ya te lo mandó. sí, toma el video y me lo manda. O sea, lo platicó, primero Está que escuchando. lo platicó y lo mandó. El análisis que yo hice del video que mandó tu mamá, que obviamente tú ya lo viste, y bueno, si tienes aparte un video con tu hija, pues ¿qué te puedo decir? Lo que yo vi, y le voy a explicar así rápidamente lo que yo veo, es como una salita ahí y la mamá aquí de Rocío con su celular graba. ¿Qué es lo que se ve? Pues se ven muchas luces volando, efectivamente. Hay unas sillas ahí donde se ven lucecitas ahí, pero híjole, no sé cómo calificarlas. Yo les pondría un nombre como unas lucecitas muy gentiles, porque no, o sea, por más que digas, híjole, ahora con todo esto que hay de efectos y todo eso, esa sincronía, esa delicadeza de esas luces, no la pondrías con un efecto. Eso me queda más que claro. Pero por varios lados, o sea, por todos lados ves ahí. Y cuando empieza principalmente el video, ves cómo cruzan cerca de lo que es el lente de la cámara varias luces. No alcanzas a apreciar la figura por la rapidez que pasan, ¿sí? Obviamente no van pasando en cámara lenta para que las veas y digas, mira cómo soy, sino que pasan rapidísimo. Entonces el primer análisis que yo hice, digo, aparte disfrutas el video, la verdad yo lo vi creo que 4, 5, 6 veces porque dice, a ver, vamos a tratar de analizarlo bien. Si este video lo hubiera tomado en el jardín de su casa, pues pasaría a quienes hemos estado o tenido la oportunidad de estar en el campo, sobre todo de noche, obviamente. Yo he tenido la oportunidad de estar en ranchos, en campamentos, cuando estaba en Boy Scouts. Entonces, la vida nocturna que hay en los campos es muy familiar.
cuando si tú sales con tu lámpara, sobre todo donde hay bosques, donde hay más densidad de insectos y todo, cuando tú sales con una lámpara, ves cómo cruza cualquier cantidad de insectos, cuando las luciérnagas y todo lo demás. Eso lo verías en un lugar, en un exterior, como le decía, si fuera ese video tomado en el jardín, pues yo diría, pues son insectos que están volando. Pero cuando estás dentro de una casa, en una sala pequeña que ves ahí y ves esa cantidad de luces, yo digo, es como si yo bajara a la sala de mi casa en la noche y si viera una cantidad de luces, pues ¿de dónde van a salir? O sea, no hay mucho argumento para manejar ahí, como tío, como si estuviera en un lugar exterior. Entonces, en un lugar interior, pues, entonces, independientemente de que yo pueda decir son hadas o no son hadas, de que es algo que no es común, eso me queda más que claro. De que tienen, como te decía, esas lucecitas tan gentiles que ves ahí, que como que prenden, apagan, pero de una manera muy suave, ¿sí? Entonces, pues bueno, por lo menos que te deja este video, es de maravilla verlo, ¿eh? A mí en lo personal. Entonces, ya no quiero imaginarme que voy a ver con tu hija, porque ver a tu hija bailando y viendo esas luces por ahí, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, pues ahí te lo voy a hacer que me lo envíes. Pero, pues te iba yo a preguntar si tú creías en lo de las hadas de tu mamá, pero pues a fin de cuentas, pues tú ya lo corroboraste con tu celular. Pero entonces pues, yo entiendo que independientemente de que tú, a lo mejor como acabo de decir, creas que son hadas o no son hadas, pero sabes que hay algo ahí en tu casa, donde tú estás en este momento, y que ahí están, ¿sí? Y que ahí se aparecen y que ahí se mueven y demás. Entonces, ¿qué otra cosa así como que extraña te ha pasado a ti, Rocío, donde tú digas, hijo, puede ser, no puede ser? Y si me pudieras decir en concreto, Rocío, si tú hicieras una valoración, a ver, Rocío, tú, entonces, ¿crees o no crees en las cosas así como que, porque digo, lo que te pasó con este ser, ya digo, ya de por sí ya tiene que ser algo que te abra la puerta y digas, ah, hay muchísimas cosas, porque no es lo único, seguro hay muchísimas cosas que no están dentro de lo común, ¿no? Pero tú haciendo una evaluación con lo que llevas de vida y como tú dices, a diferencia de tu hija, que ya conforme han pasado los años, uno trae una carga de muchas cosas, ¿no? De experiencias de vida, de malos momentos, buenos momentos, etcétera, ¿no? Pero tú primero, ¿te ha pasado algo adicional a esto? Y segundo, tú haciendo una evaluación de Rocío, como que en qué postura te pondrías al frente de todo esto, de lo de tu hermana, de lo de tu mamá, de lo que te ha pasado a ti, y bueno, lo que seguramente pues quizás por ahí ya me platicaste que tu hija de chica te platicaba cosas, entonces, eh, pues qué te digo, ¿no? Pero a ver, ¿qué me podrías decir de estas dos preguntas? Ahora Ujú. sí. Sí, sí. Sí, me han pasado más cosas, muchas más cosas. Me han pasado más cosas, pero experimentando, porque lo que pasa es que el primer libro que yo corregí como editora lingüística era sobre viajes astrales, cosa que para mí era una fantasía sobre una fantasía sobre una fantasía. O sea, para mí era que te fumaste para poder tener esto, digamos, ¿ya? Eso según yo. Y yo lo corregí como literatura nomás, no como que esto existiera, hasta que la persona que me contrató me dijo, oye, ¿tú crees en esto? Y yo dije, no. O sea, esto es como que te tomaste un trago y te tomaste algo y con eso viste esto, porque eran cosas, te estoy hablando de experiencias así, de otras dimensiones. Entonces yo lo veía como una literatura fantástica, pero eran cosas reales que a él le habían pasado. Entonces, esa misma persona me dijo, oye, yo quiero que tú creas en esto, quiero llevarte a esto, quiero que tú vivas esto, que hagas un viaje astral. Y me hizo una regresión y me hizo una progresión. O sea, yo vi.
20 años en el futuro y me vi en el 1700, no sé cuánto. ¿Para qué? Para que yo pudiera ver de qué manera se veía esas cosas. Ahora, yo no sé por qué, yo que soy una persona un poquito más escéptica, me conecté al tiro a esas cosas, o sea, me conecté con esta otra dimensión o esta otra realidad o como se llame, de una manera muy rápida, como si siempre hubiera estado conectada a eso. Y eso me pasó años después, hace poco, incluso hace 4 años atrás, una amiga de mi mamá me pidió que yo fuera su conejillo de indias para hacer regresiones. Ahí también vi cosas. Entonces, yo he tenido muchas experiencias como con temas de cosas extrasensoriales que me han hecho cuestionarme varias cosas, pero yo sigo en esta posición de observante, podríamos decir, como observo las terapias que hace mi hermana, que cada vez se va metiendo en más cosas y va probando cosas, digamos. Lo mismo mi mamá. Yo escucho, analizo, si a mí me parece interesante, les pido que me lo hagan, digamos, pero trato de no meterme mucho porque, como te dije, todavía no siento el llamado. Y no sé si el llamado tiene que ver con este tipo de terapia o con ese tipo de cosas o otras, no sé, porque mi hermana se dedica a ciertas cosas, mi mamá a otras, y yo no puedo, yo no quiero pertenecer a sus mundos, quiero obviamente crear mi propio camino. Y quizás mi camino no está por esas terapias, está por otras cosas. No sé, yo siento que la comunicación con los muertos, lo mismo, que eso es lo que me gustaría, estoy hablando yo en mi parte racional, sin sentir el llamado, como te digo yo. Me gustaría trabajar con los muertos y con todo lo que tiene que ver con la transición de una vida a otra vida, ¿ya? Pero no sé cómo hacerlo y tampoco he tenido todavía el entusiasmo suficiente como para hacerlo. O sea, yo quiero hacerlo como un pendiente que está en mi vida, pero también quiero sentir, yo no hago nada porque no me nazca, tiene que nacerme, digamos, del fondo de mi interior para yo poder hacerlo. Si no, lo voy a hacer como una tarea o como un trabajo y esa no es la idea. Entonces, como te digo, un poco externamente los veo, veo a todos de manera externa, yo no me meto en terapia. Sí, mi hermana hace poco me hizo lo de los registros akáshicos, porque me dijo esto te podría ayudar y efectivamente me ayudó. Entonces ahí yo puedo decir, los registros akáshicos son una cosa real. O sea, me dijo cosas que yo ya sabía, pero me ayudó a mejorarlas en mi interior de mi alma, digamos, de mi espíritu. Y yo siento que sí las mejoró. Ciertos traumas, ciertas cosas de infancia. Siento que mejoró mucho mi vida, a pesar de que hice solo una terapia. Igual es difícil, Víctor, cuando tu familia hace terapia y tú tienes problemas. Y tú tienes, digamos, perdón por hablar también chileno, tú tienes problemas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que son muy cercanas las personas. Entonces, es como ser psicólogo y no poder atender a tu propia familia. Eso es básicamente. Yo trato de que no me vean tanto a mí, o sea, si yo me busco una terapia, busco una persona externa a mi familia, no porque no confíe en mi familia, es que siento que hay una cosa que es como poco ética, no sé cómo explicarlo. No, pero eso es habitual. Con nosotros ha estado en un podcast Mónica Urrea, ella es colombiana y se dedica a hacer regresiones, o sea, hace terapias regresivas y es lo que dice, habitualmente no lo haces con gente cercana. ¿Por qué? Porque de repente salen cosas que cuesta trabajo decirlas, ¿no? O dices, mejor no las digo. Y aparte tu ética te dice, pues lo tienes que decir, pero pues si es de casa, pues está difícil. Entonces lo que hace ella, pues recurre a gente externa, como tú lo estás mencionando, ¿sí? Y suena muy lógico, pero ahora, tienes tu objetivo que, como ya dijiste, primero el trabajo que tienes, segundo, pues la parte literaria, que sientes que es algo muy fuerte, que te jala también fuerte. Segundo, pues que quieres hacer tu servicio, por la vocación de servicio que también tienes, ¿sí? Entonces, tú, Rocío, ¿cómo te vislumbras a lo mejor, o cuál es el camino que piensas que debes de tomar de aquí en el... No vamos a hablar a muchos años porque creo que ahorita la gente, pues tenemos que aprender que te planear a 40, 50 años, ya ni a 3 ni a 2, ¿no?
Y regresando sí. con Isabela, que estuvo ayer con nosotros, nos platicaba, y lo van a ver ahí en el podcast, nos platicaba de que tuvo un maestro que se cuidaba de todo, que de la salud, que no toques ahí porque te vas a contaminar, no esto, no aquello, que compraba como todos muchas veces, no compra unos buenos zapatos para usarlos en alguna boda, en alguna cosa que suceda y los voy a tener, un buen pantalón, cosas pensando en el futuro que las vas a usar y de repente pues el futuro no llega porque te vas antes. Entonces, pero bueno, ¿tú cuál sería pues tu objetivo ahorita, así a corto plazo, porque pues, es lo más alcanzable, ¿no? Digamos, de este año. Ay, es muy difícil la pregunta porque yo trato de vivir el día a día o sea, de un día para otro, digamos. O sea, eso es lo máximo que yo planifico, porque ya te expliqué y te conté al principio mi historia, que yo había planificado toda mi vida, incluso tener hijos, muchos hijos, qué sé yo, estudiar, trabajar en colegio, hacer todas estas cosas, y yo tenía planificado todo el futuro, y todo me dijo, no, es la realidad. Entonces, después de esa experiencia tan traumática, decidí no poner expectativas en nada. Yo te diría vivir el día a día, fluir. Si tengo que meterme en el mundo espiritual o en el mundo literario o me tengo que meter en todos los mundos este año, lo voy a hacer. Si necesito, o sea, si siento la necesidad, si siento el llamado, yo siento que, o sea, bueno, mi hermana me hizo la carta astral y me dijo que a partir de los 40 años iba a empezar mi misión. Y por eso te recalqué que yo recién este año voy a cumplir 40 años, porque mi hermana me dijo, toda la vida de los 40 para atrás fue aprendizaje para poder soportar lo que viene ahora de los 40 para adelante. Eso es lo que dice mi astrología, digamos, por el signo que nací, la hora que nací, los planetas, las casas, no sé bien las cosas, ya no me las sé. Pero mi hermana me dijo eso. Entonces yo creo un poco eso. Estoy esperando para septiembre, que yo soy Virgo, tener mi cumpleaños y ver qué me depara el futuro. O sea, yo como que hazme esa pregunta en septiembre. Pero por ahora, fluir, dejarme querer porque hace mucho tiempo que no tenía una relación, entonces estoy como preocupándome de mi felicidad en este momento, ganando mi plata, tratando de hacer proyectos entretenidos, conociendo gente muy interesante porque me estoy moviendo en el mundo literario de nuevo con mi novio, y musical además, él es músico, entonces estoy como viviendo experiencias nuevas y disfrutándolas al 1000%. Entonces no podría decirte, lo único que pido es poder disfrutar cada uno de los momentos todo este año. Ese es mi propósito para este año. Ah, muy bien. No, y bien, ahora sí que como tú dices, no podemos ir también muy lejos y qué mejor que puedas, porque también luego estamos pensando tan lejos que ni siquiera disfrutamos el hoy, ¿no? O sea, ya te va pasando los días, ya cuando te das cuenta ya pasó la semana, el mes y tú dices, pues, ¿qué hice? Pues quién sabe, ¿no? Sí, Entonces, pero bueno, pues ya para ir cerrando el círculo de hoy que tú me decías que no tuviera expectativas y pues ya ven, pues, nos va a faltar tiempo porque yo sé que podríamos sacar mucho más, nada más que pues, ahora sí que el tiempo nos está comiendo. Pero yo quisiera preguntarte, por ejemplo, para la gente que nos está viendo, tú ya tienes obviamente una experiencia de vida, has vivido cosas tanto en el mundo real, por decirlo entre comillas, o sea, los problemas que puede tener cualquiera. Tú, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu situación, ¿tú qué podrías, ahora sí que hablando de aportaciones, ¿no? ¿Qué podrías aportarle a la gente que te estuviera viendo? ¿Qué te gustaría decirles? y humildemente, porque tampoco tengo todas las respuestas, me encantaría tenerlas, pero nadie las tiene. Humildemente yo les diría que, claro, que dejen un poco esta inercia de la vida como de zombie que nos hace vivir este sistema de trabajar, de llegar cansado, de apenas ver una serie, quedarte dormido, no salir de tu casa, toda esta cosa que es como la nueva normalidad, por así decirlo, de este nuevo siglo, valga la redundancia, yo les diría que salieran un poco de eso. O sea, las personas que están quedándose mucho en su casa, que están muy pegados con internet o con los celulares, con los reels o con las redes sociales, yo les diría que empiecen a mirar el cielo. O sea, las personas que no tienen experiencia, incluso como extrasensoriales, pueden ver el cielo, por lo menos aquí en Chile, y yo supongo que en México también. Uno mira el cielo y si lo mira por lo menos media hora va a ver un objeto volador no identificado, uno por lo menos. Entonces,
Es cosa de mirar, eso por un lado, cosa de mirar, abrir un poco más los ojos, dejar de mirar tanto video estúpido, digamos, y un poco vivir la vida y no pasar la vida como un zombie que no, que solo trabaja para vivir. Es una cosa bien penosa si uno lo mira de afuera. O sea, no caer en eso, tratar de verse a uno mismo como de afuera, tratar de salirse, de personalizarse un poco, salirse afuera y mirar a esta persona, si a uno le gusta o no esa vida que está viendo de esa persona. O sea, como si nosotros fuéramos una serie y estamos mirando esta serie o esta película. ¿Te gusta la persona que ves? ¿Encuentras que esa persona o ese personaje está tomando buenas decisiones? Un poco ser más objetiva con uno mismo. Eso por un lado. Por otro lado, yo diría mi nuevo mantra, que es un mantra que empecé a poner, digamos, este año, que es el sufrimiento es opcional. O sea, la vida te puede sorprender o te puede hacer caer muchas veces, muchas, y de hecho a mí muchas me hizo caer. Y tener problemas y pasarlo pésimo y no tener plata y bla, bla, bla. Pero tú decides si eso te va a detener o si eso va a ser un motor para seguir adelante. Eso es lo que yo digo el sufrimiento opcional. O sea, tú tienes dos alternativas. Te pasa un problema y tirarte en la cama y decir, oh, no, no voy a morir, no puedo con esto, no me la puedo, no, qué sé yo, y hacer como esta autocompasión que uno se hace, que es muy normal caer en eso. O decir, me voy a dar 5 minutos para vivir esta pena y voy a seguir adelante porque no queda otra alternativa. ¿Ya? Eso es lo que he tenido que aprender a la fuerza todo este tiempo, todos estos años. Víctor. Que me han pasado varias cosas, o sea, obviamente no te he contado todas las cosas y no te las voy a poder contar, pero sí me han pasado muchas cosas. Entonces puedo decirte que antes yo era muy de lamentarme y quedarme como sentada mirando mi situación y apenándome de mí. Y eso es lo peor que uno puede hacer, porque al final uno queda como estancado en el barro y no se avanza para ninguna parte, ni para adelante ni para atrás. Te quedas como en un estado como de contemplación. Y eso al final es súper perjudicial para todos además a tu alrededor. Entonces hay que hacer cosas. Creo que esa es la otra enseñanza. Y por último podría decir eh, la empatía. Esto es fundamental, Víctor. Siento que en este mundo de ahora, que a mí me carga este mundo de ahora, ¿ya? No me identifico con este mundo de ahora, digamos, como con esta cosa individualista, con pensar solamente en la plata, en mis propiedades, en mis cosas, en mí, yo. Eso me carga. Entonces yo creo que las personas tienen que aprender, todas las personas, toda la humanidad tiene que aprender de que el ser humano que está al lado tuyo puede ser tú, o puede ser tu familia, o puede ser tu pariente, o puede ser la persona que tú quieres. Entonces, como no, es una cosa bien lugar común lo que voy a decir, ¿ya? Pero no hacerle a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Pero eso es la práctica, o sea, si yo voy a decir una pesadez, y se la voy a decir a una persona, pensar qué sentiría yo si a mí me la dijeran a mí. Entonces, antes de hacer daño así como con ventilador que uno anda tirando, pensar en el daño que le puede causar a esa persona. Una palabra, un concepto, un adjetivo puede ser una cosa que les arruine la vida. Entonces hay que ser súper conscientes que los demás son iguales que nosotros y tienen sentimientos igual que nosotros, porque uno tiende a decir, no, no le va a molestar, o no, esta persona es súper así. No, uno no sabe los infiernos que está viviendo esa persona por dentro. Y no podemos pretender que sea como nosotros, en el sentido que piense como nosotros. Entonces a veces uno tiene que ser muy cuidadoso y tener mucha empatía, tratar de, desde la vereda que uno esté, ya sea en el trabajo, en andar en transporte público, en lo que sea, tratar de hacer la diferencia de este mundo que está cada día más individualista. Mostrar, ayudar, ver una persona que está en la calle solita, un abuelito que está solo en la calle, perdido, ayudarlo. No pasar por el lado con audífonos, con música, pensando que soy la única persona que existe en el mundo. Eso es lo que yo digo, que hay que ayudar, tenemos que hacer la diferencia. Esta es la humanidad, esto nos distingue de otros animales, el preocuparnos por el otro. Incluso los animales, los perros, los gatos, se preocupan más por sus pares que nosotros mismos, creo yo. Y este mundo de guerra y de gente pedófila en el poder y todo eso,
tenemos que hacer la diferencia, tratar de, desde nuestra vereda, como te dije, o sea, yo teniendo a mi hija, criándola de una forma para que no sea así, para que no perpetúe el modelo de este que te estoy diciendo, no perpetúe este individualismo asqueroso que hay. Ese es mi mensaje. Y bueno, pues Rocío, nuevamente te agradezco la confianza de estar acá, pese a nuestros problemas técnicos iniciales, pero así tenía que ser. Y bueno, así fue. Y pues por lo pronto, pues ahí te encargo el video. Ya tengo la curiosidad de verlo. Va a ser Sí, lo voy a buscar. hacer un buen video. Pues muchas gracias, Rocío. Cuídate mucho. Gracias a ti, Víctor, por la invitación. Todo encuentro que es muy genial que estés haciendo esto, de abrir este círculo. Me parece súper interesante, además, con gente de otros países. Igual yo siento que Chile y México somos hermanos, siempre lo he sentido y así es como la experiencia. Las poetas, los músicos, todos se van a México, están entre México y Chile. No, no, pues Eh, eso te lo puedo asegurar. Y si nos podemos hablar de sí, deportes y como dices, de música y de no, chileno sí, también, hay mucho por aquí, chileno que sí, ha dejado huella. ¿Eh? somos como similares en la forma de pensar, entonces por eso me gusta. Te doy las gracias por esta oportunidad. Como te dije, yo no tengo ni un cargo, no soy nadie, digamos, soy una persona común que lo ha pasado mal, que quería mostrar su experiencia nomás. No, Así que pero al contrario, Rocío, es que eso es lo importante. Aquí yo sé que vamos a tener a lo mejor gente que tiene cierto recorrido, cierta importancia y otros que somos más comunes, pero te voy a decir una cosa, de todos, del que me pongas, todos traemos nuestro bagaje personal y el poder compartirlo y sobre todo, por ejemplo, ahorita lo que he descubierto con tu familia, ¿no? Porque es un bagaje normal, entre comillas, pero también traen su bagaje mágico, como dice tu mamá, del mundo de Narnia, ¿no? Entonces, está muy interesante y pues coincidir con una familia como la tuya, la verdad es que pues es toda una aventura, ¿sí? Entonces, por eso cada vez que hablo con alguno de ustedes es toda una aventura. Así que, pues te agradezco primero, te digo, la confianza de estar aquí y y también, qué interesante dejar bien claro, ¿no? Que aunque seamos una familia, todos tenemos nuestra propia personalidad y nuestras formas para hacer las cosas y nuestros gustos, nuestras frustraciones, nuestras alegrías, ¿no? Entonces eso también está muy grato verlo y disfrutarlo. Pues nuevamente, gracias, Rocío. Gracias, muchas amigos. gracias, Víctor. Nos vemos para la próxima. Saludos. Bye Saludos de bye. Chile. Chao.